Hoy vengo a contarles una historia muy conocida por ustedes, la historia de David. Esta historia quiero decirles que cambió mi vida en el momento que la entendí, que fue revelada a mi vida por el Espíritu Santo. Por eso quiero primero que oremos. Amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Y hoy pedimos que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón y que la unción de tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas y cambie nuestra mentalidad. Te lo pedimos, amado Espíritu Santo. Ven, cambia nuestra mentalidad, revélanos tu palabra, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Dios. Y ayúdanos a ver como tú ves y enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora a 1 Samuel capítulo 22 y 2 Samuel capítulo 23. En 1 Samuel capítulo 22 podemos ver la palabra de Dios que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora vamos a 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Dice: últimas palabras de David, versículo 8. Dice: los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basabet el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Aodita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aguet, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, sigue la historia de David, donde pueden ustedes ver al principio unos endeudados, unos oprimidos, afligidos y amargados de espíritu, y en el último versículo podemos ver que ya la lista es de unos valientes, gente sin miedo y sin temor. Para comenzar la historia quiero recontar la historia de David. David es uno de los menores entre 7 hermanos, el más menospreciado, el que no lo tenían en cuenta, el que estaba allá arrimado con las ovejas. Ni siquiera su padre se acordaba de él. Israel estaba pasando un momento muy difícil. Saúl, una persona que había sido llena del Espíritu Santo y había sido ungido por Dios, había desobedecido a Dios y el Espíritu Santo se había apartado de él. Por tanto, ahora Israel estaba gobernada por una persona en la cual no estaba el Espíritu de Dios, y esto los llevaba al fracaso. Se dio una batalla en el campo de Ela. Dios ya había decidido ungir a David. Envió el profeta Samuel a la casa de Isaí
y ninguno de los 7 mayores escogió, sino que Dios escogió al que había menospreciado, aquel que cuidaba las ovejas de su padre. Y Dios lo ungió, y dice la Biblia que cuando lo ungió vino sobre él el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu de Dios. Tiempo después se dio una batalla en el campo de Ela, donde los filisteos atacaron a Israel, y uno de ellos, Goliat, un gigante, los amenazaba y los humillaba por 40 días, ofendiéndoles, desafiándoles, menospreciándoles. Israel, Saúl con todo su ejército, todos temerosos, llenos de miedo, de temor, de cobardía, de incredulidad, se escondían. Casualmente fue David a llevarle la comida a sus hermanos. Y cuando David escuchó lo que Goliat decía, cómo humillaba al pueblo de Israel, David se conmovió, porque su mentalidad era la mentalidad de una persona influenciada por el Espíritu Santo, y dijo: como este incircunciso filisteo desafía los ejércitos del Dios viviente. Ahí podemos ver que David tenía un lenguaje diferente, una mentalidad diferente a todo el ejército de Israel y a Saúl. ¿Por qué tenía este lenguaje diferente? Porque el Espíritu Santo estaba con él y estaba en él, y era su más íntimo amigo. Por eso tenía un lenguaje diferente. David veía a ese gigante como una mosca, no lo veía como un gigante. Entonces David se enfrenta al gigante con una sola piedra y derriba al gigante, y va con la espada y le corta su cabeza y la lleva a Israel. Saúl, sorprendido por un niño lleno del Espíritu Santo que había podido derrotar al gigante, y viendo que él con todo un ejército no lo había podido derrotar, y que David se había engrandecido su nombre en todo Israel, pues las mujeres gritaban: Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000. Entonces Saúl, lleno de celos, porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre David, decidió matar y perseguir a David. Entonces David huyó a la cueva de Adulán, donde allí en la escritura vemos que dice que se le unió toda su familia, y todos los fracasados, todos los endeudados, todos los afligidos, todos los amargados de espíritu se unieron a David en la cueva. Podemos ver que toda esta gente necesitada no hallaron respuesta en Saúl ni en los sacerdotes, no hallaron respuesta en ellos, y se le unieron a David y se le juntaron allí en la cueva de Adulán. Toda esta gente decidió ser amigos de David, decidieron tener a David como su amigo. Dice ahí en la Biblia que fue puesto como jefe de ellos, dicho que fue el que los influenció, el que les marcaba la influencia, porque era un hombre guiado y lleno del Espíritu Santo. Al final podemos ver que se convirtió en valientes. Hoy lo que les quiero decir, lo que quiero hablar, es que nuestras amistades marcarán, decidirán quiénes vamos a ser. Las amistades que escojamos nos van a llevar a la victoria o nos llevarán al fracaso. Podemos ver cómo personas como Josué, que escogió como amigo Moisés, fue influenciado y fue un valiente. Como Eliseo con Elías, como los discípulos y Jesús, todos llegaron a ser valientes, llegaron a ser personas llenas del Espíritu Santo, ungidos, con una mentalidad totalmente diferente. Los discípulos no eran personas de éxito o personas con una mentalidad positiva, eran personas temerosas, fracasados, algunos llenos de rencor, de odios, de resentimientos. Pues recordemos cuando Pablo y Jacobo, cuando Juan y Jacobo dijeron: no haz que descienda fuego del cielo y los consuma.
era gente impulsiva, llena de ira. Como Pedro negó a Jesús 3 veces, era persona cobarde. Como Tomás, incrédulo. Pero después vemos en el libro de Hechos que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron personas con poder y autoridad, cambiados, renovados en el Espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirles? Escojan sus amigos. En este momento, en este ministerio, escojan sus amigos. No podemos caminar con todos. Toda persona no puede ser nuestro amigo. Recuerden, nuestro amigo es la persona que nos influencia, que nos enseña, que nos da consejos, que nos anima. Entonces, o nos animará y nos influenciará para el mal o para el bien. Si nos hacemos con personas que tienen un lenguaje de fracaso, de derrota, de depresión, un lenguaje del mundo, nosotros tomaremos ese lenguaje. Pero si nos hacemos con personas que hablen con fe, que hablen de acuerdo a la palabra de Dios, que se sienta que el Espíritu Santo está con ellos, que sus frutos sean frutos de amor, de paz, de gozo, que nos lleven a perdonar, que nos enseñen a perdonar, que nos enseñen a ver a los gigantes como moscas, entonces nuestra mentalidad será cambiada y transformada y veremos nosotros nuestros problemas, nuestras adversidades como moscas y cambiaremos y entonces veremos como Dios ve según su palabra. Una mala amistad puede derrotar nuestra vida y nuestros ministerios y nuestra familia. Podemos ver en Israel como 10 espías que dieron un reporte falso, un reporte de fracaso, de temor, de depresión, como hicieron que todo un pueblo temiera y no creyera y se acobardara y durara 40 años en el desierto y murieran allí en el desierto. Solo Josué y Caleb gritaron a voz en voz, pero no los quisieron escuchar, no los quisieron tener como amigos, antes los iban a apedrear, y Dios los libró. Vemos como el rey Amasías, el rey Josafat, siendo hombres temerosos de Dios, hicieron una mala alianza, y casi pierden su vida en la batalla y la guerra, por asociarse y hacer alianza con aquel que Dios no estaba. Hoy vengo a hablarles principalmente de un amigo que cambió mi vida y me sacó desde el desierto, me sacó del fracaso, me sacó de durar 10 años en un desierto, me sacó de pensar en derrota, en depresión, en desánimo, me sacó de confesar cosas negativas, me sacó del rencor, del resentimiento, de la amargura. Ese amigo que quiero presentarles hoy se llama el Espíritu Santo. Él es mi mejor amigo. Desde hace más de 5 meses comencé a buscarlo, ya cansado del desierto y de los fracasos que vivía, del sinsabor de la vida. Comencé a buscarlo. Él me guió, Él mismo me atrajo a Él y me dejé atraer de Él. Él me acercó a Él y empezó a hablarme y a cambiar mi vida y a influenciarme. Y el Espíritu Santo vino a mi secreto y entonces la palabra de Dios se volvió de colores. Ya no era una tarea, ya no era un deber, ya era un deleite escuchar y leer su palabra. Entonces en el secreto se podían pasar muchas horas sin pensar en qué momento se iba a acabar el tiempo, porque ya la presencia de Él estaba ahí. Se sentía su amor, su gozo, su paz, se siente. Entonces ya el secreto, ya al ser un devocional, tener intimidad con Dios, ya no era un deber o algo que me tocaba hacer, sino que era lo más preciado
en lo que más me gozaba por encima de cualquier cosa en esta vida, era lo que prefería. Allí, en 5 meses pude recibir más de lo que recibí en estos 10 años. Allí en el secreto pude aprender. Espíritu Santo me enseñó a perdonar. Aún tenía resentimientos, cosas contra hermanos, contra líderes, contra pastores y ministerios, cosas de años. Y Él me guió a pedir perdón y a perdonar y a orar por ellos. Me guió a perdonarme a mí mismo, pues en base a los fracasos que había tenido, me juzgaba yo mismo. Me guió a perdonar. Me enseñó, me cambió la mentalidad. Me enseñó que yo soy un hijo de Dios, que soy lavado por la sangre de Jesús y ya soy justo, y que la palabra de Dios dice que los justos son como la aurora, que su luz va en aumento, y que Él quiere y desea que yo vaya en victoria, y de gloria en gloria, que Él quiere lo mejor para mí, que puedo sentir su amor, que puedo sentir su presencia, que puedo ser su amigo. Él me ungió, Él me llenó de su espíritu, Él está conmigo y aún todavía continúa transformando y cambiando mi vida. Es el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Este amigo es el que les quiero presentar. Si ustedes vuelven en amistad con el Espíritu Santo, cambiarán toda su vida, lo que no pudieron cambiar en sus fuerzas, los hábitos dañinos que no pudieron dejar, los podrán dejar porque les dará la fuerza. Él los hará verdaderamente vencedores de gigantes, victoriosos. Hoy les pido, les ruego encarecidamente que busquen, que se vuelvan en amistad con Él, que hagan un pacto de amistad con Él, que caminen con el Espíritu Santo y entonces verán sus vidas cambiadas. El Espíritu Santo les mostrará a Jesús, les mostrará verdaderamente la profundidad de lo que Él hizo en la cruz por ustedes. Él les revelará a su Espíritu el amor del Padre, entonces lo sentirán completamente, sus corazones serán sanados. El Espíritu Santo es el que nos puede llevar a la victoria. Por eso hoy les digo que en el secreto, si le buscan, si le dicen como por mucho tiempo le dije al Espíritu Santo, hubo tiempos y días que no podía ni sentía orar, pero solo anhelaba y decía, yo quiero tener al Espíritu Santo como mi amigo. Hasta le escribí cartas en un cuaderno cuando no podía orar, cuando no sentía orar. Y ahí Él vino al secreto, Él está aquí. Y Él puede también ser tu amigo, si tú le dejas, si tú le das el lugar como su amigo, si le tienes en cuenta en cada área de su vida, si le hablas mientras caminas en la calle. Él puede ser tu amigo, cambiar tu vida y llevarte a la victoria. Hoy quiero que oremos esto. Amado Espíritu Santo, amado Dios, entendemos y comprendemos tu palabra, Dios. Te pedimos hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos guíes. Perdónanos, Espíritu Santo, cuando te hemos contristado, cuando te hemos menospreciado, cuando no te hemos tenido en cuenta. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu de Dios, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos cuando hemos hecho amistad con aquellos que nos influencian hacia el mal, hacia el fracaso, hacia la derrota o hacia el mundo. Perdónanos, Señor Jesús. Y hoy ayúdanos a hacer y a escoger nuestras amistades. Queremos hacer amigos de aquellos que son tus amigos, Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos, Espíritu de Dios, sé nuestro amigo.
Ayúdanos a ser tus amigos y a verte como nuestro mejor y más íntimo y principal amigo. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, toma nuestra mente y nuestro corazón, toma nuestra boca, toma nuestras vidas. Somos tuyos, Espíritu Santo. Tómanos y llévanos a la victoria. Llévanos a esa mentalidad de victoria. Llévanos a andar en el Espíritu, Dios. Llévanos a vencer a los gigantes. Llévanos, Espíritu Santo. Llévanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te decimos que te amamos, te bendecimos, te decimos, tú eres nuestro mejor amigo. No hay ningún amigo como tú. Influéncianos y llévanos, sedúcenos en esa amistad contigo. Sedúcenos, Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.